Bien. Es que tengo el teclado aquí abajo, perdón. Tuve que acondicionar todo eso. Ok, si me hacen el favorcísimo de checar, se supone que ya estamos en la página de coalición. Ya me parece. ¿Ya estamos? Miren, es el intro. El vendedor es el intro del programa de hoy. ¿En cuál página? ¿Esa es la página de coalición? Así es, para eso. Ok. Ya, ¿verdad? Si nos vemos que nos movamos, no estamos estáticos. Ya. ¿Ya estamos? No, ya me oí. Tres, dos, uno. Otro uno. Y estamos. Listos, chicos. Ok. Ya estamos. Pues muchas gracias por estar con nosotros otra vez en ya nuestra quinta jornada de la Semana de la Visibilidad Trans Puebla 2021 y hoy en una mesa sumamente importante e interesante para todos nosotros como sociedad, como parte de la comunidad trans. Tenemos una mesa que hemos titulado Adolescencias Trans, mitos, realidades y la negación de la sociedad a su existencia. Para esta mesa tan importante tenemos desde Guadalajara, Jalisco, a Isaac Alberto Zacarías Nájar, ingeniero industrial por la Universidad de Guadalajara, licenciado en Derecho por la Universidad del UT, estudió un diplomado en sexualidad humana con el doctor David Barrios Martínez. Él es tallerista en temas de diversidad sexual, género y derechos humanos. Es activista social por la lucha de los derechos humanos y de la población trans. Actual presidente de Impulso Trans AC, que tiene la misión de lograr el fortalecimiento de las personas travestis, transgéneros, transexuales, intersex y LGB a través de información oportuna, veraz y confiable, además de generar estrategias que promuevan la visibilización y la inclusión en espacios de salud, laborales, educativos, sociales, incidiendo en la elaboración de políticas públicas y legislación bajo un enfoque de igualdad y no discriminación, integrando la perspectiva de género y derechos humanos. Bienvenido, Isaac. Gracias. Buenas tardes. También nos acompaña directamente desde España. Ella es la presidenta de la fundación, de la asociación Euforia Trans, Familias y Aliados. Ella es Natalia Bendín Ballarín, mujer rural, feminista, activista, madre emprendedora, presidenta, ya lo mencioné, de Euforia Familias Trans Aliadas, diplomada en ciencias empresariales, vinculada a asociaciones culturales, deportivas, empresariales, grupos de desarrollo local, movimientos políticos y el activismo en defensa de la mujer rural. Tras haber vivido en Huesca, Tours, en Francia y Londres, Inglaterra, decide volver al Valle de Benasque, donde durante 15 años dirige una empresa del sector de construcción. Desde julio del 2014 a septiembre del 19 preside Crisels, Asociación de Familias de Menores Transexuales. En octubre del 2019, junto con otras compañeras de transfeministas, constituyen Euforia Familia Trans Aliadas para posicionar espacios seguros y acompañamiento a las personas trans y o sus familias. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias. Y por supuesto tenemos a nuestro pequeñín, el bebé de la coalición Agnes, Cur Martinoli, mi vida precioso, 17 añotes. Él actualmente estudia su último semestre de bachillerato y ha sido parte de los colectivos LGTBI desde 2017. Ha estado en varios colectivos, asociaciones y coaliciones.
Es un adolescente orgullosamente trans y activista que aboga por causas sociales, los derechos de las personas LGBT, animalistas y en pro de la conservación y preservación de la naturaleza. Actualmente se encuentra en la creación de un colectivo transmasculino para poder dar acompañamiento legal y médico, fomentar la educación sexual y poder ayudar a cualquier masculinidad trans que lo requiera. Miren nada más. ¿Qué Muchas mesa gracias. Gracias a ustedes por estar hoy con nosotros y pues vamos de lleno. Comencemos con el tema, porque ya de por sí es para muchos y sobre todo aquí en Puebla, es como de pisa y corre, ¿no? Démosle la vuelta y no hablemos de ello. Y nos estamos olvidando de todas las infancias y los niños trans, los chicos trans, adolescentes, jóvenes. Tenemos una alta incidencia de suicidios dentro de la comunidad trans adolescente y es algo muy fuerte. Y es algo que la gente, por lo menos aquí en Puebla, se niega a ver y a reconocer, sobre todo durante el proceso de la ley Agnes de la aprobación, ya se encuentra, ya está hecha y todo, pero sí nos encontramos con muchos problemas, sobre todo con la sociedad y también con los políticos, ¿no? Uno que otro congresista que tachaba de esta ley de pervertida. Entonces, vamos a iniciar esta mesa aclarando esos mitos que existen. ¿Les parece bien? Cool. Tú como eres el chamaquito, tú vas a ser la voz de todos los jóvenes y señoritas de la sociedad trans, ¿va? Y tú nos vas a platicar de qué requieren, qué necesitan, qué sí, qué no. ¿Te parece? Y aquí Claro que sí. nuestros expertos nos hablarán también, obviamente, ellos ya de su experiencia, una como madre y directora y el otro como un gran impulsador de los derechos trans a nivel nacional. ¿Vale? Comenzamos. Mitos. Isaac, ¿qué mitos te encuentras tú dentro como activista a lo largo de todo tu trabajo? ¿Qué mitos te has encontrado tú con las infancias y adolescencias trans? Híjole, pues creo son varios, muchos los mitos que existen al respecto. Y de entrada, pues el gran mito de que cuando eres un pequeñín, pues no tienes conciencia de quién eres, ¿no? No sabes, sobre tu sexualidad, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los grandes mitos que afectan mucho a las infancias, ¿no? El cómo las personas adultas, ahora sí sobre el poder de las personas más pequeñas, y que queremos imponerles, ¿no? Entonces, ese es uno de estos mitos, ¿no? Que las personitas no piensan por sí mismas, que no saben quiénes son y ni qué quieren, ¿no? Prácticamente nos invisibilizan, ¿no? Otro de los grandes mitos que justo creen que esa pequeñita o ese pequeñite que de repente expresa ser trans, no sé por qué la sociedad inmediatamente cree que va a haber hormonas o que va a haber cirugías, ¿no? Cuando en realidad no es otra cosa más que respeta su nombre, sus pronombres y acompáñale, ¿no? En el camino, abrázale para que esa personita pues se vaya sintiendo con seguridad conforme va creciendo, ¿no? Entonces, ese es otro de los mitos que de repente surgen, ¿no? El que están o que tienen cierta confusión o que van a sufrir el resto de su vida, el que qué tal si se equivocan. O sea, realmente las personas desconocen totalmente el tema y al momento que se enfrentan con una infancia trans, al desconocerlo, pues les asusta y esa reacción es el enojo, es el coraje y empiezan a hablar estos discursos de odio hacia las infancias, ¿no? Gracias, Isaac. Y sí lo acabas de decir, ¿no? Yo creo que el principal es el que no, creen que no tienen criterio, ¿no? Natalia, ¿nos podrías compartir tus mitos, Sí, yo por creo que favor? son muy parecidos en todos los sitios. Añadiría quizás el que es una etapa, que siempre parece que va a ser una etapa, ¿no? Que se le va a pasar, que con el tiempo, si dejamos sin hacer nada, que pasará. Y luego, en cuanto a la edad, está en que es muy peque, que cómo vas a verlo. Y también que es muy grande, que antes no lo dijo, ahora tiene 15 años, tiene 16 años y nunca lo hemos visto, no puede ser. O sea, partimos a veces de las dos
siempre hay un problema para reconocerlo. En realidad, yo creo que son, dentro de esos mitos lo que se esconde es el problema para querer reconocer esa identidad. Porque si tú vas a una escuelita, a un colegio, y tú dices las niñas a un lado y los niños a otro, con 3, 4 años todo el mundo se separa. Entonces, y sabemos que lo saben hacer. ¿Por qué las personas trans no se las cree? ¿Por qué la infancia trans no se la cree? Si vemos que realmente sí que saben identificarse. Entonces, creo que hay siempre detrás de estos mitos hay una parte de rechazo, de no querer reconocer lo que ocurre y también mucha ignorancia. Yo creo que en principio son esas los mitos más... y luego también hay una cosa, hay un sentimiento por parte de las familias a veces de que piensan que van a tener muchos, o sea, relacionan ser trans con la marginalidad, con una vida problemática, entonces dar ese paso pues como que les puede costar, que la sociedad no lo va a entender, cuando en realidad, por la experiencia que tenemos, generalmente las personas estamos tan ocupadas en nuestro día a día y en nuestros propios problemas que no nos importa mucho lo que pasa en la casa de al lado o en la familia de al lado. Luego no es tan grave, pero sí que es verdad que existen esos miedos por parte de la familia. Sí, bastante fuerte. Veo a Kurt moviendo la cabeza, que sí. Venga, Kurt. Ahora Exacto, sí, es tú. que, ay, perdón. Adelante, adelante, mi amor. Es que concuerdo con las opiniones de ambos porque también me quedo pensando mucho sobre los estereotipos que nos impone la sociedad, ¿no? No soy muy fan de la masculinidad tóxica y muchos se preguntan como, pero ¿por qué si tú estando peque, no sé, a lo mejor te gustaba jugar con muñecas y después ya resulta que eres trans? Entonces son como ciertos estereotipos también que marca la sociedad que dice, ay, no es que si eres, por ejemplo, un chico trans, no sé, tienes que estar así todo varonil y todo el tiempo tuviste que haber jugado con carritos o cosas como esas. Entonces, creo que también son ciertos son algunos de los mitos que pues existen, o al menos yo así lo veo. Kurt, ¿crees que también se deba a la sociedad machista en la que vivimos? Sí, siento que depende también de la postura en la que lo veamos, porque también siento que hay como familias que vienen así por las generaciones, ¿no? Y por la forma en que fueron educadas o educades, pero siento que es por lo mismo de este sistema machista y patriarcal en el cual nos encontramos. Entonces, por lo mismo tenemos ciertos estereotipos y por eso todos esos estereotipos también generan todos estos conflictos y esos mitos que nosotros como comunidad trans llegamos a vivir y que nos llegan a imponer, ¿no? De que, ay, no, por ejemplo, si tú eres un chico trans, no te puedes maquillar o no te puedes pintar las uñas porque eso es de mujeres, ¿no? Cuando en realidad no puedes hacer lo que quieras. Puedes ser como Barbie, ser lo que quieras ser. Exacto. Kurt, y a lo largo de pues, tu pequeña vida, porque eres muy chiquito, cuéntame en las escuelas, ¿cómo ha sido? Porque sabemos que en tu núcleo familiar tienes el apoyo de mamá, que le mandamos saludos, por supuesto. Y Gracias muchas por gracias. dejarlo tener hoy aquí y ser partícipe de todo el movimiento ACNES en Puebla. Pero Yo le en la mando saludos. escuela, perdón, adelante. No, que yo le mando sus saludos. Gracias. Pero cuéntanos, amor, en la escuela, en situaciones sociales, fuera de tu círculo social, ¿qué te has encontrado tú dentro de estos mitos? Pues ha sido muy difícil porque cuando yo expresé que soy un chico trans, en mis colegios era como de, no, ¿cómo crees? Es que tú eres muy bonita, ¿no? En ese entonces. ¿Y cómo se te va a ocurrir? Y era feo porque pues me hacía sentir mal, ¿no? Yo decía como de, o sea, sí, pero pues voy a ser bonita ahora. Y, por ejemplo, los pronombres. Un punto un poco complicado porque yo decía, ok, no me digan ni niña ni niño, ¿saben qué? Por mis apellidos, fácil. Y no, era de que no es que tú te llamas así, tienes este nombre y hasta que tu acta de nacimiento no diga lo contrario,
no podemos decir lo contrario, básicamente, perdón por la redundancia, pero era complicado también, por ejemplo, el hecho de los baños. Yo me sentía cómodo yendo al baño de hombres, pero por lo mismo llegué a sufrir este acoso o bullying, por así, bueno, sí, por así decirlo, porque era de que no, es que, a ver, haz pipí paradito, a ver si muy machito. Entonces, era muy complicado, la pasé muy mal, pero pues son cosas que pues, ya pasaron y creo que esas mismas acciones me hicieron ser la persona que soy hoy en día. Y estás tocando un tema fuerte, mi amor, bullying en las escuelas. Y algo que como padres, como activistas, como sociedad, sí nos tiene, pues en vilo, ¿no? Porque también entra aquí la educación desde casa, porque por lo menos en Puebla ya ven que quieren meter el PIN parental. Entonces, ¿hasta dónde te ves tú expuesto por tu identidad, por querer ser quien eres realmente y que los demás pues, te vulneren y tenerte, pues prácticamente ahí a merced y que nadie te proteja, ¿no? Exacto, creo que era a mí me daba miedo, de verdad. Si no podía si no iba al baño en todo el día era mejor y me esperaba hasta ir a la casa, porque si yo iba al baño me esperaba hasta que de verdad no hubiera absolutamente nadie, porque pues, era difícil por estas mismas acciones, y incluso los propios profesores fomentaban estas acciones, ¿no? Como de, no, es que tienen razón tus compañeros, tú eres una mujer y tú no vas en el baño de hombres, tú vete al que te pertenece, ¿no? Y pues era muy difícil porque incluso como los propios docentes decían eso, am, era feo, ¿no? Porque pues hablamos de la educación y que si nos están educando así, pues ¿qué va a ser del mundo que viene, ¿no? No, y aparte, el nivel de ignorancia y también en instituciones escolares, incentivando y promoviendo la agresión hacia sus propios compañeros. Y eso sí es algo muy peligroso y no es legal, por supuesto. Para eso nos va a hablar, por supuesto, nuestro querido Isaac Corazón. ¿Cómo es Bueno, de viva voz todo esto? sí, digo, de entrada, este tipo de violencias que suceden en los centros educativos, pues hay una situación de ya nos están violentando nuestros derechos, ¿no? A veces el tener también, pues esta fundamentación, esta legalidad de que nos protege, porque la Ley Federal de Educación ya nos marca y nos dice que todos los centros educativos tienen que tener los mecanismos necesarios para garantizar la igualdad y la no discriminación, y ya menciona las palabras por orientación sexual, por cuestiones de género, ¿no? Sin embargo, pues todavía al interior de las escuelas es muy complicado entrar con el tema por toda la ignorancia, ¿no? De repente escuchan sexualidad y no sé por qué las personas, bueno, sí sé, porque eso nos han enseñado siempre, pero tendemos a genitalizar, ¿no? Y pensar simplemente en este acto erótico, ¿no? Cuando en realidad hablar de sexualidad es como un mundo de cosas, ¿no? Es un pastel enorme donde esa parte erótica o coital, como lo queramos ver, pues es una rebanadita nada más de nuestra sexualidad, ¿no? La sexualidad es mucho, mucho más amplia. Entonces, esto desgraciadamente no se difunde, hay muchos prejuicios, hay muchos tabús, la gente le da miedo a hablar de estas cosas. Todavía hay gente que en este 2020 no puede pronunciar la palabra pene o la palabra vulva, ¿no? Que les da miedo hablar de estas palabras, ¿no? Entonces, creo que la educación que tenemos en México, pues es muy poca, y la poca que hay sobre sexualidad humana, pues está mal dada, ¿no? Entonces sí creo que es importante empezar a visibilizar el tema, sobre todo que desde lo legal, pues se sepa que hay una ley general de educación en la cual se fundamenta, y pues nuestra misma constitución también ya nos protege, ¿no? En el que no debe de haber ningún tipo de discriminación hacia ninguna persona, donde no podemos excluir, no podemos denigrar absolutamente a nadie. Sin embargo, pues en las escuelas nos seguimos encontrando con estas situaciones, ¿no? Hay adolescentes o niñez que traen el acompañamiento de su padre, madre o ambas personas,
y pues eso como quieras hace fuerte a ese pequeñite, ¿no? Pero hay muchísimos niñes, adolescentes que están solos, y realmente no hay una persona adulta que les acompañe, y pues no me imagino lo que pueden vivir o pasar en una escuela sintiéndose totalmente vulnerables, ¿no? Sintiéndose en soledad y con la impotencia de qué hago, ¿no? ¿Cómo les explico? Entonces, lo que hablamos un poco al principio, se cree que no tenemos el criterio, pero pues bueno, al final creo que las personas trans, pues no es que a los 18, ¡pum!, como palomitas, ¿no? Pues no, tuvimos una niñez en la que fuimos creciendo, en la que desde muy pequeños nos fuimos sintiendo, que a lo mejor no sabíamos cómo explicarlo, cómo decirlo, es diferente, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante la educación sexual en las escuelas, pero pues primero que sepan qué significa educación sexual para que no se hagan ahí sus rollos y sus prejuicios, ¿no? Así es, Isaac. Pero algo muy importante aquí, estamos hablando de instituciones y docentes promoviendo la agresión. Y eso sí es muy peligroso. Porque no importa si estás a favor o en contra, estamos hablando de un alumno más, de un menor, y que tú como institución lo permitas y que tú como profesor todavía lo promuevas, es algo muy delicado y que sí se debe de trabajar ya. Sí, Nati, perdón, mi amor, adelante. nada más iba a comentar, digo, en cada estado habría que revisar el código penal, pero por ejemplo a nivel federal están los delitos contra la dignidad, ¿no? Entonces creo que por ahí se pudiera entrar a los profesores que tienen este tipo de actitudes. Y también checar más, ¿no? Porque pues ya deja puesta a los profesores, las instituciones, porque se entiende que tus hijos están en una escuela y deben de estar protegidos Así es, adentro, no expuestos, ¿no? así es. Nati, tú como madre y directora de una fundación que creaste, no solo compártenos tu sentimiento, nos podrías contar también una breve semblanza de cómo se da euforia, cómo ha sido perdón, tu vida como madre de un chico trans, ya adolescente, 19 añotes, por favor. Sí, bueno, Patrick ya tiene 19 años y ya casi, vamos, es independiente. Bueno, con Patrick empezamos con 11 años o así a buscar información y me di cuenta de que no había nada en España, pero Patrick siempre, desde muy pequeñito, eh, pues él reivindicó su identidad y ya con 4 años o así en el centro educativo le ponían en las notas, en el boletín de notas, su nombre, y tuvo un acompañamiento dentro de nuestra ignorancia como familia y de la ignorancia dentro del entorno social y educativo, pero sí que lo que teníamos claro era que había que respetarle y que esta era la máxima para cualquier persona, el respeto. Entonces, bueno, dijéramos que ha tenido un entorno social muy favorable, que también nos lo hemos ganado como familia, quiero decir, no hemos permitido que hubiera pues un poco lo que decías, Diana, de la madre de Kurt, ¿no? Que acompaña y tal, pues imagino que será parecido como otras madres que conozco también en México o en España, ¿no? Pues el ir acompañando anticipando los posibles problemas. Bueno, sí que tuvimos problemas pues, a nivel de tratamiento hormonal, porque él sí que lo quiso, otras personas no lo quieren. Tuvimos problemas también para el cambio registral. Bueno, pues los problemas que surgen en todos los sitios y que con el paso de los años hemos ido mejorando las situaciones, pero no las hemos ido solucionando absolutamente. Yo os oigo hablar y me veo súper identificada con lo que estáis relatando, porque el relato, por ejemplo, de los abusos de profesorado, ¿no? En los centros educativos, que es verdad que hay profesorado que es transpositivo, que además lo entiende y si no lo entiende pregunta o busca información, y por otro lado nos encontramos también con profesorado que hace un poco lo que decía Kurt, ¿no? Está promoviendo esa violencia. Yo creo que la juventud es mucho más abierta que las personas adultas y que muchas veces es ese profesorado el que está provocando esas situaciones de vulnerabilidad, porque además legitima a las pocas personas compañeras de clase o de centro educativo que también tienen esa actitud, ¿no? Entonces ahí me encuentro muy
muy identificada, aunque es verdad que mi hijo no ha sufrido eso, pero es cierto que ocurre que aquí nos encontramos, dentro de Euforia, nos encontramos con esta situación. Y un poco como venía diciendo Isaac, es el derecho a la dignidad. Yo creo que está dentro de la Carta de Derechos Humanos, aparte de estar en las constituciones, estar en las legislaciones, el derecho a la intimidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, es que son derechos humanos que no haría falta que hubiera una ley específica, una legislación específica y protectora si la gente entendiera cómo se aplican y quisiera respetar a las personas. El problema que nos encontramos es que aunque esos derechos aparezcan allí, luego resulta que pues hay espacios donde y hay administraciones, porque yo creo que una de las grandes dificultades, por lo menos las que me he encontrado yo en toda mi trayectoria, es la administración, es enfrentarte a la administración. Entonces, parece mentira, ¿no?, que la administración sea quien causa los problemas. Pero también, la administración tiene poder, la administración médica, la administración sanitaria, la administración judicial, la administración educativa. Entonces, están poniéndonos están dejando de aplicar la legislación, dijéramos, que protege los derechos humanos y además están provocando problemas. Y ahí sí que tiene que haber una voluntad política, institucional de revertir eso, de hacer una formación, de hacer pedagogía para que eso revierta. Aquí en España hemos tenido durante los últimos años en las regiones, como imagino que son como los estados allí, pues que hay algunas competencias que son propias de las regiones y que se han estado legislando. Entonces nos encontramos con una diversidad de legislaciones dentro de toda España dependiendo de dónde estás. Y hay legislaciones que protegen en todos los ámbitos, hay otras que son más específicas a lo mejor en ámbito de salud y no, a lo mejor son solamente protocolos o instrucciones, depende un poco de dónde estás. Y ahora estamos peleando porque haya una ley estatal que recoja todos los derechos para todas las personas, incluidas las personas trans, menores, incluidas las personas migrantes, incluidas las personas no binarias, porque es donde encontramos la mayor resistencia, ¿no?, a la hora de respetar los derechos. Y bueno, un poco en ese ámbito de la infancia nos encontramos muchas familias que con todo un trabajo de las asociaciones, de los colectivos trans que se ha llevado hace unos años, ¿no?, pues cada vez apoyan más, pero un poco como decía Isaac, lo duro es todas esas personas que siguen sin ser acompañadas por sus familias, que llegan a una institución educativa y desde allí mismo se les rechaza y se les ningunea o sufren burlas incluso de las personas adultas, y esa realidad también la tenemos y es muy importante que se proteja a esas personas y que las personas aliadas actúen ante esos casos, porque hay una indefensión total. Si las personas que tienen algo de sensibilidad no actúan, es muy difícil que esa persona tenga una vida digna. Y ahí nos encontramos pues con todos esos datos, ¿no?, de intentos de suicidio o de suicidios, ¿no?, del colectivo, porque vivir en un sitio donde tu familia, o sea, vivir una vida que te rechace tu familia, que te rechace el entorno social, el entorno educativo, cuando eres muy peque o cuando eres adolescente, es muy, muy complejo. No te oímos, Tu Diana. tu micro. Gracias, mi amor. Es que estaba pasando ya saben, el de los fierros viejos. No sé si en España también sucede, pero aquí en México es cotidiano y es cultural eso. A toda la gente que nos está siguiendo por la página de Coalición y las páginas aliadas, hagan preguntas, chamacos, para eso estamos hoy. Este conversatorio es muy especial, pero sobre todo muy importante para todos ustedes y en la sociedad en general, para que puedan ya disipar esas dudas y esas nubes y tormentas que tienen en la cabeza, ¿ok? Acabas de mencionar algo muy interesante, Nati, y es sobre estas situaciones y cómo poder llevarlas a cabo. Kurt, ¿tú cómo
adolescente trans dentro de tu realidad, ¿cómo te gustaría vivirla? ¿Qué le dirías a la sociedad en nombre de todos los chicos trans para poder tener una vida plena, segura, estable? Bueno, antes que nada, en toda mi transición he aprendido que todo es un proceso, ¿no? Antes era como de, por favor, dime, obviamente nos gusta que respeten nuestros pronombres, pero era como de, ya te dije, por favor, obviamente a las demás personas les cuesta un poco de trabajo porque nos conocen de antes, que obviamente hay una línea de respeto que sabes cuando es respeto y cuando no lo hacen así, que es algo un poco diferente, pero creo que el hecho de empezar a respetarnos con el tiempo que sea a su paso, pero nos gusta eso, ¿no? De nuestros pronombres. Si no saben algo o tienen duda al respecto, nos pregunten, pero de una forma respetuosa, porque como mencionaban hace rato, digo, me ha tocado mucho de sobre, ay no, pero es que lo que traes entre las piernas y es como de, ¿en serio hay tantas preguntas y te importa más eso? Son cosas que sí nos llegan, en lugar de, bueno, a mí en lo personal, en lugar de molestarme, más bien me incomoda porque es como, bueno, no sé, puedes preguntarme alguna otra cosa, pero Oye, aparte pues es tu intimidad y están invadiéndola. exacto, porque dicen, no, es que tú con chavito y las hormonas y todo, y ¿cómo le haces? Es como de, este, cambiamos la pregunta, casi, ¿no? Porque pues es un poco incómodo, como dices, se meten más en la intimidad, es como el morbo que tienen las personas. Entonces simplemente pues respeto, ¿no? Hay personas que a lo mejor y no tienen como eso de, ay, no, es que eres chico trans y como les digo, la ignorancia, ¿no? Pero pues al final del día somos personas al igual que todos y merecemos eso, merecemos que nos traten igual, no por ser quienes somos, merecemos que nos estén denigrando, nos estén faltando al respeto, nos estén diciendo de cosas cuando ni al caso. Creo que somos personas muy valientes, muy fuertes y por todo lo que hemos vivido, somos las personas increíbles de hoy en día. Bueno, yo así lo veo, la verdad. Muy bien, amor. Mencionas algo muy importante, la incomodidad de las preguntas. Si llegaran y te preguntaran de manera correcta, tú podrías compartir tu experiencia y tu estilo de vida, si te armonías, ¿no? Con las personas, ¿lo podrías hacer? Claro que sí, digo, yo no tengo ningún problema. Hace tiempo, bueno, incluso hasta la fecha todavía, mi transición me gustaba mantenerla un poco como debajo del agua, por así decirse, aunque ya no puedo tanto porque como activista mi vida se sabe casi y no tengo ningún problema porque me gusta y estoy orgulloso de ser quien soy, ¿no? Pero antes sí era como de, oye, y esto y el otro, y cuando me hacían las preguntas de una forma muy impulsiva, pues obviamente me incomodaba y ni siquiera respondía. Pero si alguien llega y, oye, bueno, ¿cuáles son tus pronombres? O, bueno, y empiézame, o cuéntame si se puede, claro, si no, no hay problema. Y ahí hasta siento esa confianza y digo, claro, con todo el gusto te lo digo, ¿no? Incluso hasta te puedo contar cosas de mi infancia que ahora digo, pues con razón esto, ¿no? Con razón el otro. Pero creo que mientras hagas las cosas con respeto, todo se puede hacer, la verdad. Kurt, edúcanos. ¿Cómo sería preguntarte con respeto para todos los que nos están viendo? Bueno, hay personas que luego confunden mi nombre porque pues no saben más o menos y sería como, oye, ¿cuáles son tus pronombres, no? Si tienes esa duda o luego sí hay personas que como que te analizan así de, es que se pinta las uñas, pero es que esto y el otro. Entonces simplemente con, oye, ¿cuáles son tus pronombres, no? Creo que sería una forma muy fácil de hacernos sentir cómodos y una forma en la cual nosotros podemos sentirnos tranquilos, ¿no? En el aspecto de, pues no hay problema, mira, mis pronombres son él,
y háblame así, ¿no? Ok, yo te voy a hacer una así como están muy acostumbrados aquí en Puebla. ¿Chavo o chava? Sí, están muy acostumbrados así. No, pues digo, yo no tengo como mm, mucho problema respecto a eso. Sí me molestaría si llegaran y me dijeran como de, oye, güey, ¿qué traes allá abajo? Me doy a entender, o cosas así, porque sí me ha tocado y es como de, oye, bueno, hola, me llamo Kurt, soy un niño, mucho gusto, ¿no? Son cosas que, ay, pero pues si me dicen así como de, ¿y qué onda? Pues sí, a veces sí incomoda como de, oye, ¿y eres niño o eres niña? Es que depende, ¿sabes? Con la intención en la cual lo diga. Porque si Ok. lo, ay, perdón, No, 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 mi amor, adelante. porque si llega alguien y lo dice así como con morbo, pues te das cuenta de las intenciones y hasta te incomoda. Entonces, pues ya depende también de cada quien. Claro que es incisivo, ¿no? La intención con la que dices las cosas, el énfasis que le das, ¿no? Bueno, para todos los que ya nos están viendo en sus casas, alrededor de todo el mundo, porque somos muy internacionales aquí en Coalición, eh, se llega con toda tranquilidad, normalidad, y se pregunta así cómo va, sin tanto meollo y sin tanto asunto, ¿vale? Y pues mi Kurt es chavo, y muy guapo, por cierto, ya vi que tienes muchos fans. Ay, estás guapísima, te mando un besote. Gracias, mi amor. No es porque estás chiquito. Dice que es mi esposo, pero no, que cumpla la mayoría de edad. Legal, ¿eh? Todavía. Sí, sí, sí. Pero vaya, muy importante. Nati, tú como mamá, porque esto es básico, tenemos padres que seguramente nos están viendo o nos verán después. Como mamá, ¿cómo manejaste la situación? Ignoro si eres casada, soltera, pero ¿cómo manejaste tú la situación de en ese momento dado decir, ok, tal vez sea diferente para la sociedad, pero es mi hijo, no quiero poner palabras de más en tu boca, ¿nos podrías compartir cómo es esa situación para que los padres que nos están viendo puedan a lo mejor sentir empatía o a lo mejor identificarse con lo que tú estás viendo? Porque mucha gente es como de, es que es diferente, es que es raro. Y entonces ya con eso tienen una cerrazón, ¿no? Por favor. Ya, sí, pues yo realmente Patrick no tuvo un proceso de tránsito es bastante poco usual también la situación, el caso. Patrick fue que, bueno, sí que me preguntaba si tengo pareja, el padre de Patrick es mi pareja, es irlandés, vivimos en un sitio pequeñito en España, en el Pirineo, en las montañas, y es un entorno turístico. Y la verdad es que en ese sentido, bueno, yo sí tenía ya, dijéramos, previamente, ¿no? Pues alguna sensibilidad con el tema de género. Y, por ejemplo, cuando nació mi hija Martina, yo no le puse aretes en las orejas, porque me parece que es marcar, nada más nacer ya te marcan, ¿no? De una forma para que te guíen, o sea, que te guíen, ¿no? La vida, la sociedad. Entonces a Patrick tampoco se los puse y desde muy pequeñitos les dejé tanto a Martina como a Patrick elegirse la ropa, expresarse como querían, por lo tanto no tuvieron mucha dificultad en ese. Patrick siempre llevaba el pelo muy cortito, ahora se lo está dejando largo, alguna temporada de la adolescencia se lo ha dejado largo, pero porque cuando ha querido tenerlo muy corto lo ha tenido muy corto. Entonces lo demás, como el aspecto era muy masculino, la gente le hablaba en masculino. Y yo alguna vez, siendo muy pequeño, y esto me lo ha recordado alguna amiga, yo le decía, bueno, si quieres que te hablen en femenino, tú dilo. Y me miraba así como diciendo, mi madre, ¿qué está diciendo? Entonces, en ese sentido, fue muy poco, dijéramos que yo estaba en un momento de actividad laboral muy intenso, pues era joven y estaba en otras cosas, tampoco le dimos mayor importancia, pero sí que es verdad que hay un momento crucial que es cuando Patrick a los 11 años así empieza la pubertad y bueno, pues empieza a ver que su cuerpo se desarrolla de una forma que no le viene bien, que no le gusta, y yo empiezo a buscar información
y encuentro que no hay nada. En aquel momento en España justo estaba la primera asociación de familias, estaba empezando a constituirse y había unas familias que estaban en contacto, yo me puse en contacto y bueno, y ahí nos constituimos en asociación. Y con esa asociación empezamos pues a trabajar en abrir, a llamar a puertas que nos cerraban siempre. O sea, éramos las madres transexualizadoras, estábamos haciendo un delito, bueno, nos decían cosas gravísimas, pero nosotras sabíamos lo que queríamos. Entonces, bueno, pues poco a poco conseguimos el tratamiento de Patrick. Bueno, pagando, no nos cubría la seguridad social. Luego hemos conseguido que los tratamientos sean gratuitos y que entren por la sanidad pública. No le cambiaban el nombre y el sexo en el registro, tuvimos que ir con un proceso jurídico hasta el Constitucional, hasta el Tribunal Constitucional, y pudo cambiarlo justo 10 días antes de cumplir los 18 años, la mayoría de edad, pudo cambiar el sexo. El nombre, a pesar de que al principio nos lo delegaron, luego conseguimos que el nombre sí que lo pudiera cambiar, ¿vale? Entonces hemos llevado un montón de procesos judiciales por medio, pero hemos conseguido que la legislación vaya cambiando y que haya un aprendizaje, dijéramos, colectivo, ¿no? Con todo esto. Entonces, es verdad que para mí no fue, hay personas que dicen, hay familias que dicen que sienten una situación de duelo, como de pérdida, ¿no? En ese proceso de tránsito. Yo no lo he vivido, pero sé que hay personas pues, que esas expectativas que se habían hecho, que la sociedad nos impone, ¿no? Esas expectativas que cuando nace un bebé, que piensas que si es niño va a hacer unas determinadas cosas y si es niña le proyectas de otra forma, pues todo eso cuando tú ves que no, que además no tiene por qué no ser, pero pues es verdad que hay familias que tienen ese sentimiento. Yo todo eso no lo he vivido, he acompañado a muchas familias. Yo siempre intento que prioricen a la persona pequeña, que es la que es vulnerable, ¿no? Y que sus sentimientos los gestionen de una forma discreta, sin exponer frente a esa persona pues ese dolor o esa situación. Y en general, pues la situación, ya te digo, ha sido más de guerrear con la administración que realmente con la familia. Es verdad que la familia de Martin es una familia pues irlandesa típica, ¿no? de la Irlanda católica y tal, pero allí tampoco nos han puesto ningún tipo de problemas. Si veían a Patrick feliz, pues era lo que querían, y ha sido, creo que, que ha sido fácil en el entorno social. Donde sí que hemos tenido las dificultades ha sido en el entorno de la administración. Y luego a mí la preocupación mayor es que o sea, Patrick ha tenido una situación, dijéramos, muy fácil de gestionar, pero yo estoy viendo que hay otras personas que no la tienen y eso me parece súper injusto. Y de ahí mi activismo, ¿no? El decir, no puede ser que haya personas que no vean, primero que la sociedad no empatice y luego que haya personas que sufran. Entonces, bueno, creo que es importante eso, que las familias nos ayudemos, nos acompañemos, ¿no? El acompañamiento entre iguales es muy importante, y luego que nos creamos que tenemos la posibilidad de cambiar la sociedad, de cambiar el mundo junto a las activistas trans, hacer pues grupos de presión para cambiar la sociedad, para cambiar las leyes y para cambiar lo que necesitemos para que los espacios que habitemos sean espacios seguros. Así es, Nati. Muchas gracias. Y para todos los que nos están viendo, sobre todo en México, que ponemos a la mamá sobre todo y que la mamá se arranca las vestiduras, todo por los hijos. Aquí tienen un ejemplo de lo que es ser una verdadera madre, sin imponer ideologías ni identidades, permitiendo que sus hijos desde chiquitos adquieran su propia identidad por sí solos, sin imponer. Y sobre todo protegiendo, algo que en México se da mucho. Vamos a proteger porque yo soy mamá. Pues aquí tienen un ejemplo de lo que sí se debe de hacer como madres. ¿Ok? Ese es mensaje mío personal para todas las... Muchas gracias. Mi reconocimiento para ti. Isaac, precioso. Ahora sí vamos a entrar de lleno con esta misma línea con México. ¿Cómo andamos en México? Nuestra sociedad anda, pero bueno, sabemos que hasta el momento está legalizada la infancia trans en Oaxaca, me parece, si no me equivoco, y en 2 municipios de Guadalajara, ¿cierto?
y Puebla, porque ya estamos dentro. Ok. Bueno, en Oaxaca creo que todavía no hay un tema para infancias, pero en Jalisco, todo Jalisco, en el año pasado se genera una reforma al reglamento de la ley del registro civil, el cual reconoce la identidad de género autopercibida y sin restricción de edad, ¿no? Entonces, afortunadamente, en Jalisco se puede hacer este trámite. Pues parte de lo que marca estos requisitos para que un menor pueda generar su trámite, pues tiene que tener la autorización de quien tiene la patria potestad o la tutela, ¿no? Y ahí nuevamente volvemos a bloquear el derecho de menores de edad cuando mamá o papá no están de acuerdo, pues simplemente ya la persona no pudo realizar este trámite, ¿no? Se han generado algunas acciones porque finalmente a nivel internacional, incluso México, pues tiene el interés superior del menor, ¿no? Que a pesar de todo, pues es su identidad y ninguna persona, aunque sea su mamá o su papá, pues se lo puede bloquear, ¿no? Entonces, sí se han generado por ahí algunas acciones, pero todavía ha sido un poco complicado, sobre todo cuando quienes tienen esta responsabilidad jurídica de repente no quieren hacerlo, ¿no? Hay de repente algunas familias donde pues el papá, como luego decimos, fue por los cigarros y ya no supimos dónde quedó. Cuando la mamá está sola con su hija, a través de una carta en el que ella exprese que no sabe dónde está el papá, sí ha sido posible que solamente la mamá firme y se le dé el reconocimiento al menor, ¿no? Entonces, eso está pasando, bueno, acá en Jalisco, y nos topamos un poco con que ahora nos encontramos con que en algunos estados pues no se reconoce porque no hay esta reserva del acta. ¿Qué significa? Respetar tu trámite que viniste a hacer acá en Jalisco y luego que en el otro estado pues hagan oculten tu acta de nacimiento primigenia para que ya esté como válida la que obtuvieron en Jalisco, ¿no? Hay algunos estados que no están haciendo la reserva, entonces las y los menores pues ahora se enfrentan a quedarse con dos actas de nacimiento, que esto les puede traer consecuencias, sobre todo en el tema escolar, ¿no? Cambios de documentos en la escuela, el tema de la CURP, eso sigue siendo un problema, ¿no? Entonces, afortunadamente, sí creo que el tema a nivel del reconocimiento de derechos va avanzando, falta todavía mucho. Lo que existe por ahora creo que nos ayuda y nos apoya para la exigencia del derecho, pero lo que comenta Natalia es muy cierto, ¿no? A nivel social, a nivel cultural, la verdad es que en temas de infancias prácticamente no hay un reconocimiento, están totalmente en una situación de vulnerabilidad tremenda, en el que si su red de apoyo más cercana, que es la familia, que se supone que es quien nos debe de querer y de amar incondicionalmente, en realidad eso no pasa, ¿no? Ahora creo que con el tema del COVID se hizo visible un problema que a lo mejor lo sabíamos, pero el COVID vino y nos lo puso, ¿no? Cómo se vive violencia al interior del hogar, donde tu propia madre, tu propio padre, hermanos, te violentan físicamente, psicológicamente, económicamente, sexualmente. O sea, realmente el COVID vino a visibilizar la tremenda problemática que existe para población trans cuando viven en una familia que no les apoya, ¿no? Muchas personas de repente comentaban sentirse más seguras porque salían de casa y duraban todo el día fuera de casa, ¿no? Pero ahora con el COVID tuvimos que estar en estas cuarentenas. Entonces, en el caso de la niñez y la adolescencia, que dependen totalmente de las personas adultas y que no tienen este apoyo, realmente es grave que eso se traduce en lo que tú comentabas al inicio, pues en estas cifras altísimas que tienen que ver con suicidio, ¿no? Gracias, Isaac. Y muy puntual como siempre. Ya sabemos, Oaxaca todavía no, en todo Jalisco sí, y Puebla pues ya lo hicimos, aunque usted no lo quiera creer, ya, se hizo. Puebla sí, la conservadora Puebla sí se hizo. Ahí estamos. Voy a leer mensajes de Facebook que nos están siguiendo. Hagan preguntas sin miedo, chavos, ¿eh? Oportunidades como estas no las van a tener todos los días, así que ahí les van. Agustina 40 de Argentina, pero que vive en Alemania, mañana va a estar con nosotros
en la mesa de derechos trans en el mundo, acompañándonos con Marta Broyer de España, por supuesto, y con Clemón Zamora. Preciosas las dos. Saludos, Agustina. Aide Iku, ¿cuáles vacaciones, Zach? Ve nada más. Apolo Cárdenas nos manda mucha festividad. Cintia Ramírez Rodríguez de Redefine Puebla. Hola, Kurt. Te digo que traes fans. Traes un fandom bárbaro tú. O sea, aparte de todo. Sí, vamos a armar un club. Apolo Cárdenas. Saludos. Kurt solito dice, hola, te amo. O sea, ya andas respondiendo ahí. Te digo que... Ana Laura Hernández. Saludos a Kurt y a Isaac Nájar. Ya nada más. Ana Hernández, te amo, bebé Kurt Martinoli. O sea, yo me vine de Escolapia en RBD, algo así como el en España. Aquí el ganón fue el caballero, velo. Ay, El no, chamaco anda con todo. me voy a poner rojo. Ya te vi, todo rojo. Y te amo más, bebé. Oye, pues, ¿cuántas somos tú? Nada más tú eres la única, te lo prometo. Ok. Tendrán las demás en las capillas. Exacto. No, no es cierto. Ay, fue público esto, lo siento, I'm sorry for you. Sorry, no sorry. Mira nada más. Te amo, Kurt, Andrea, George. O sea, esto. Y en mi cara. Y en mi cara. Ve nada más, Eres la cabrón. única, te lo juro. Gaby Chumacero nos manda saludos a todos. Directora de Grupo Transgénero Puebla. Y que obviamente está aquí al mando conmigo de toda esta transmisión a través de Coalición Acnes, de esta semana de la visibilidad Trans Puebla 2021. Saludos, hermosa. Ya andamos. Annie Saren también, querida. Buen día, mucho éxito. Es un tema de gran extensión porque Puebla necesita aprender más sobre la comunidad trans. Así es, Annie. Tenemos a Patti Gavier. Hola, gracias por todo. Yo tengo una duda. ¿Qué se está manejando por sus comunidades sobre el aborto en personas trans masculinos y no binarios? Ok. Patti Gavier, mi vida, a las 3 de la tarde hora México, 10 de la noche España, tenemos esa mesa, transmasculinidades, y vamos a abordar ese tema en esa mesa, corazón. Ahora sí que, por favor, estamos hablando con chamacos, acuérdense. Niños sí, papás y mamás no. Aunque luego me quiera bloquear Facebook. Son niños, no adultos, por favor. Familiar. ¿Qué más tenemos? Ode Alemán, una duda. Ya hay ley de identidad en varios estados. ¿Esto da pauta para que en un futuro se reconozca la figura de transfeminicidio? ¿Lisa? Sí, o sea, da mucho la pauta. Ahorita la figura que existe es la de feminicidio, que aquí también tendrían que entrar los temas de mujeres trans. Sin embargo, quizás pueda haber características muy particulares del por qué se asesina a las mujeres trans y eso pueda generar otras líneas de acción, ¿no? Entonces, al menos desde mi punto de vista, creo que sí es importante que se pueda generar una visión sobre el asesinato a mujeres trans, que finalmente son mujeres, pero también hay particularidades que quizás es importante ver desde una perspectiva de género para que se resuelvan los casos, ¿no? Porque muchos casos quedan sin resolverse, aunque los investiguen quizás desde una línea de feminicidio, ¿no? Pero, digo, ya al existir la ley de identidad de género, pues da más pauta, hay más elementos para poder buscar la figura. Gracias, Isaac. Ahí está la respuesta, chamacos. Continuamos con esta mesa. Y pues vamos a hablar ahora de la invisibilidad social, que la sociedad nos invisibiliza a nuestros infantes y a nuestras adolescencias. Y es un tema bastante delicado. Yo siempre he dicho que no hay mejor manera de hacer a alguien a un lado que ignorándolo, haciendo como que no existe.
Y entonces la visibilidad es lo que hace que todos nos conozcan, sepan que existimos. ¿Correcto? ¿Es correcto esto, Cor? ¿Tú cómo te sientes en la sociedad? Acabas Sí, de estoy de acuerdo contigo. que ya gracias a que eres activista y famoso en las redes, y me consta que tu fandom anda detrás de ti, antes de todo esto eras invisible para la sociedad, no porque tú elijas, sino porque la sociedad así te lo hacía sentir, así pues sí, te manejaba, te tenía. Pues sí, mira, yo cuando digo al mundo que soy un chico trans, muchas personas era como de, ok, ajá, vamos a ver qué onda, a lo mejor es una etapa, estás confundida, en ese entonces estás confundida, era como de, no, 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 sé lo que quiero, de verdad. Entonces fue pasando un poco más el tiempo, pero tocando el tema escolar, porque pues lo viví mucho en ese entonces, el tema escolar, mis profesores era como de, no, 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 es que tú no existes, o la persona o el personaje que estés creando no existes, tú eres, como lo dice en tu acta de nacimiento y ya. Entonces, me sentía muy invisibilizado, sí, porque incluso el hecho también de ir con un uniforme predeterminado que nos dan, ¿no? Que en ese caso es para las señoritas, falda. Y pues digo, yo no tengo ningún problema, pero en ese entonces sí me causaba mucho conflicto el usar falda porque pues así nos separan, ¿no? Por así decirse, que niñas y niños. Pero, ¿por qué no? Me sentía un poco reprimido también por lo mismo de que yo pedí como si me podían hacer un cambio, ¿no? De, ¿sabe qué? Un pantalón solamente por única ocasión, pero pues era como de, no, 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 es que así vemos las señoritas y era como, bueno, es que yo no soy una señorita. Entonces, por eso estoy solicitando el pantalón. Son ciertas acciones que sí me hacían sentir muy invisible. Mira nada más. Les voy a contar una anécdota allá por el 95, porque yo sé que me veo más chica que Kurt, pero no, si ya le pegamos a los 41. Estudiaba en el Instituto Mercedario Fray Gabriel Telles, y un mi buen día se me ocurrió llegar con el uniforme de las niñas, y era una falda gris hasta abajo. Entonces, cuando pusieron el grito para esto, imagínense, ¿no? Desde el nombre, Instituto Mercedario Fray Gabriel Telles, o sea, era de sacerdotes. Y llego muy mona yo con mi falda, el uniforme completo, y a la hora que me dicen qué onda, porque todavía entré, o sea, ni cuenta se dieron cuando entré. Empiezan las reclamaciones y qué onda, como yo no sabía mucho de leyes, pero como que ya iba yo para allá, y agarré y dije, pues el reglamento dice que debo portar como alumno, porque no especificaba alumno o alumna, el uniforme. Y pues yo traía el uniforme. Pues ya no me hicieron nada, me dejaron todo el día ahí con mi falda, yo bien bonita y mi uniforme completo, ¿verdad? Pero ya iba yo con mi recomendación de que tenía que llegar con pantalón al otro día. Fue una anécdota porque ese día toda la secundaria y la prepa fue como, güey, como decimos en México, qué huevos. Y pues sí, la verdad. Y luego de padres. Pero bueno, una anécdota que quedó ahí y ya luego hicieron la clase de ética y moral cuando yo me gradué. Entonces, ya fue algo interesante ahí. Siempre tuve curiosidad por saber qué impartía esa materia en esa institución. Saludos, por cierto. Para que se acuerden de mí. Les estamos haciendo publicidad. De hecho, ya el padrecito falleció cuando yo me salí. Yo creo que me lo llevé de corbata. Pero es muy importante, mi amor, esto de la invisibilidad. Lo acabas de platicar tú en la escuela. Desde el momento de negarte, sí es algo muy delicado y es algo que debemos, no solo como activistas, sino como sociedad, pues empezar a trabajarlo y a manejarlo y como activistas, pues hacer redes, entrelazarnos, acuerparnos, una bonita palabra que nos heredaron nuestras hermanas feministas de Coatlico y Redefine, acuerparnos y velar por ustedes, porque al final pues son parte de nosotros y no solo de la comunidad trans, sino también de la comunidad social como tal, y estar en peligro. ¿Alguna opinión sobre esto, mi querida Natalia? Sobre Sí, la invisibilidad.
Sí, yo creo ¿Cómo que está hay en otra. España? ¿Cómo la ves tú? Sí, hay otra invisibilidad que es que podemos detectar muy fácilmente, y es que las personas trans no están en los cuentos, no están en los libros de texto, no están en las películas, no están en las series, es que no están en ningún sitio. Y esa ausencia de referentes hace que seas invisible, porque si no te puedes reconocer en ningún sitio, cómo te puedes expresar y cómo te puedes identificar. Entonces yo creo que eso es algo que hay que meditar muy bien, porque socialmente, imagino que en México, igual que en España, hay una presunción, ¿no?, de corporalidad, una presunción de heterosexualidad, una presunción de cisexualidad, y todas las personas que no encajan en esos marcos, ¿no?, que además son como muy rígidos, ¿no? Si naces así vas a tener esta orientación y además vas a tener esta identidad. Todo eso, que no aparezca en ningún sitio durante tu educación, también hace que seas invisible al resto. Y creo que es muy importante que las instituciones educativas empiecen a abrir la sociedad a toda la diversidad de las personas, tanto en identidades como en orientaciones o como en corporalidades, ¿no? Porque ahí quiero incluir también a las personas intersex, ¿no?, que son completamente transparentes también. Es como que solamente existe una manera de ser, y creo que eso es muy importante. Es verdad que en los últimos años sí que se está viendo, pero es muy reciente, en series y en algunas películas, algunos relatos bien tratados, porque sí que es verdad que en el pasado había, pero tratados de una forma bastante errónea, con mucho prejuicio, con mucho estereotipo. Y yo creo que ahora sí que hemos empezado a ver que se incorpora en algunas series, en la literatura, pero todavía es muy anecdótico. Y también el tema de que cuando tú estudias, por ejemplo, yo qué sé, biología, matemáticas o economía, hay personas trans que son especialistas en esos temas o que han destacado por algo en esos temas. El que las personas trans en la infancia puedan ver referentes positivos de estas identidades, creo que es muy importante. Nosotras en la web de Euphoria tenemos un apartado de referentes con personas trans de muchos países. Nos quedan muchas. Hemos ido poniendo fichas de mucha gente, nos quedan muchísimas, pero también las tenemos categorizadas, pues porque sea importante por activista, porque haya destacado en yo qué sé, la física, en la biología, en el deporte, y clasificadas por países también. Lo digo porque creo que es una herramienta muy útil cuando alguien quiere visibilizar y decir, bueno, hay muchas opciones como en el resto de personas, pero que se sepa que hay personas trans que han hecho cosas en la vida, que parece que esa invisibilidad haga que no haya ningún tipo de opción, ¿no?, a ser visible. Entonces, bueno, no sé si me he explicado muy bien en lo que quiero transmitir. La necesidad de que se incorpore a los currículums, a los cuentos, a toda la sociedad, y los referentes trans. Encontrar iguales. Exacto. Encontrar iguales. Yo me acuerdo que el único referente que me hacía gracia era la hermana fea de Cher. Y yo decía, güey, casi, antes de la hormona. Pero yo decía, sí, casi. Y te reías, no lo veías con gracia. Pero bueno, Isaac, ¿tú cómo ves todo esto de la invisibilidad? Bueno, sumando a lo que ya comentó Natalia y Kurt, sí creo que es muy importante el tema de los referentes, ¿no? De repente, cuando empezamos a hablar del tema trans, pues empezamos a escuchar pues, que nos va a que nos va a ir mal, que nos van a violentar, que nos van a asesinar y que van a pasar un montón de cosas malas al momento que hagamos nuestros procesos, o incluso nos podemos llegar a creer el que sí estamos enfermas o enfermos de algo o que estamos mal, ¿no? Entonces creo que el empezar a visualizar y ver otros referentes en el que a lo mejor le voy a batallar, digo, la vida es complicada,
pero que sí puedo, ¿no? Que sí puedo llegar, que a lo mejor puedo buscar ayuda o apoyo en alguna institución, alguna asociación. Creo que, por ejemplo, los referentes como Kurt, estoy seguro que muchísimos adolescentes se van a identificar y también necesitan tener las herramientas o que les brindemos las herramientas para empoderarse, ¿no? Digo, hubiera estado increíble que aquí hubieran estado muchos adolescentes, niñez, jóvenes, realmente hablándonos de lo que sienten, de lo que piensan, ¿no? A pesar de que yo ya pasé por ahí, al final yo ya casi voy llegando a los 40, yo viví en otra época donde a pesar de ser trans, no logro entender qué es lo que ahora las adolescencias necesitan, ¿no? O quieren. Entonces esa parte creo que sí es muy importante, que empiece a haber referentes donde la niñez se empiece a visualizar y que finalmente puedan darse cuenta que a lo mejor va a tardar un poquito, pero que sí pueden llegar, ¿no? Que sí pueden atravesar todo ese proceso. E incluso también le ayuda mucho a las familias, ¿no? Porque uno de los temores que de repente tienen las familias es qué le va a pasar. Le van a violentar, le van a discriminar, me le van a matar allá afuera, pero cuando las familias también ven y dicen, ah, caray, sí pueden ser felices, o sea, sí se puede que vivan como todas las personas, eso prácticamente cambia la visión. Entonces, yo sí creo que la visibilidad es muy, muy importante. Habrá algunas personas que a lo mejor no quieran hacer su vida pública, y eso está bien, pero finalmente son visibles ahí en el entorno de sus familias, que aunque sea en ese entorno cambian y ya es un gran paso, ¿no? Cambiar a la gente que tienes ahí a tu alrededor. Así es, Misak, y lo acabas de mencionar, la seguridad que nos da la familia es básica y súper importante porque formamos parte de, y al no tenerla es donde llegan estos problemitas y todo. Y son situaciones muy delicadas y sobre todo en nuestro crecimiento, ¿no? Porque se entiende que es nuestro núcleo, nos están protegiendo, venimos de ahí y de repente, ¿sabes? Y luego empezamos, voy a hablar por mí, empiezas a buscar información donde no y le encuentras con gente que igual que tú tampoco la tiene, ¿no? Yo recuerdo a un gran amigo, Luis Fernando Soto, periodista de aquí Puebla, muy querido, que cuando yo dije, bueno, más bien, él me dijo, es que tú no eres gay, tú eres niña, y me cayó el 20 y dije, no, pues sí, sí, cierto. Me dijo, escogiste el camino más difícil de la diversidad. Échale ganas, vas a poder. Así que Luisito, si nos estás viendo, un beso y un abrazo. Porque si no ha sido por ti, a lo mejor yo me hubiera ido por otro camino erróneamente, porque no sabía la guía de realmente lo que estaba sucediendo conmigo. Gracias, un abrazo. Y pues, señores míos, ha sido una tarde maravillosa. Estamos ya a punto de terminar. Si gustan complementar con algo que nos haya faltado, lo que ustedes elijan y deseen, que les parezca de suma importancia para toda la gente que nos está viendo, obviamente, y esos mensajes para el frente de la familia, también los quiero mucho. Por favor, adelante. ¿Quién gusta empezar? Chiquillo, ¿quieres empezar tú, Kurt? Pues sí, mira, gracias. Ahorita con lo que acabas de decir de tu experiencia me identifiqué mucho porque me pasó lo mismo. Digo, es feo que a veces no tengamos esa información porque no sabemos qué hacer o a quién o a dónde acudir. Yo recuerdo que mi círculo social es muy LGBT, o sea, el 90% es como LGBT. Y yo me juntaba mucho con las niñas y les preguntaba, con las niñas bisexuales o lesbianas, les decía, oye, no quiero sonar grosero o cosas por el estilo, pero ¿alguna vez no te ha llamado la atención ser niño? Y me decían como, no, o sea, sí me gustan las niñas y todo, pero pues me siento bien así. Y es que incluso siento que era mi misma ignorancia al no tener la información. Entonces yo decía, chin, entonces, ¿por qué yo me siento diferente? Empecé a conocer a más personas trans y ahí fue cuando dije, no, pues de aquí soy. Empecé a preguntarme, empecé a indagar más y dije, no, pues es que sí soy. Y pues empecé a obtener información y todo y todo el mundo me decía, es que igual que a ti, es que tú lo eras, nada más que no te dabas cuenta, ¿no? Porque no tenemos esos recursos. Creo que hablando de México, estamos en una sociedad
muy conservadora por la religión en muchos aspectos. Y es como de no, y si hablan de cualquier cosa sobre sexualidad, pueden pasar muchas cosas, o se ríen, o no lo toman en serio, o se asustan. Entonces, si hablamos de sexualidad entre hombre y mujer y pasa eso, o cosas del género aparte también, ¿qué pasa si hablamos más allá? Entonces son cosas que también es un poco complicado, pero más no imposible, y espero que con el paso del tiempo y conforme la sociedad vaya avanzando, pues empecemos a implementar estas cosas y así también para que las futuras generaciones pues tengan un poco más de información y sepan qué hacer y no se sientan solitas, solitos o solites, ¿no? Y pues creo que con eso complemento y también muchísimas gracias y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes y de verdad un gustazo. No, mi amor, gracias a ti, déjame felicitarte. Un chico muy inteligente, vivaz, que sabe, conoce, culto y que, vaya, tiene todo, todo para cambiar y transformar la sociedad en bien de toda una comunidad. Gracias, mi amor, por aceptar la invitación y por estar con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad. Les mando un besote. No te me vayas a ir todavía, no cortamos, ¿eh? Natalia, mi mamá, mamá de todo el colectivo. Hoy ya. Gracias de Bueno, verdad por haber aceptado estar con nosotros y pues te escucho. Yo quiero ese mensaje de mamá gallina, como le llamamos en México. sí, yo creo que le Aquí. llamo, aquí también se, se dice. Bueno, yo creo que un poco enlazando con lo que decía Kurt, si una persona no tiene un entorno familiar que le proteja, que le respete, mal va a tener una autoestima que esté bien, que le ayuda, que le ayude y que le permita vivir una vida pues con fuerza, con seguridad. Entonces creo que ese principio que nombraba antes Isaac de libre desarrollo de la personalidad es un principio básico, ¿no? Un derecho básico que se tiene que dejar permitir vivir en la infancia. Y es importantísimo por ello. Creo que las familias tenemos una obligación súper importante, que es respetar y además arropar y acompañar. Las familias no podemos elegir si nuestra hija va a ser trans o no va a ser. Lo que sí que podemos elegir es si acompañamos y si le acompañamos bien. Y eso es lo que tenemos que hacer, acompañarle bien y además crecer porque nos va a permitir aprender un montón de cosas. El mundo es muy diverso y es una oportunidad preciosa para reforzar los lazos familiares y para crecer como persona. Así que yo animo a todas las familias que nos puedan estar viendo a que si tienen alguna duda, pues contacten con las entidades, con los colectivos, que les proporcionaremos respuestas y sobre todo que estén ahí para sus hijos porque nadie más va a hacer ese trabajo por ellos. Y daros las gracias por invitarme, por dejarme estar aquí, por compartir. Me encanta estar en estos espacios porque además te permite ver que la lucha es global, que las necesidades son globales y que estamos mucha gente por el buen camino para conseguir un mundo mejor. Micro. Diana, tienes el micro apagado. Micro. No se te ha escuchado, Diana, tienes el micro apagado. Listo. Ya, perdón, es que volvió a pasar el de los tamales. Ok, muchísimas gracias a ti, Natalia, de Euforia Familias Trans Aliadas. Ya estás bautizada como la mamá del movimiento trans. De verdad, gracias. Ojalá hubieran más madres como tú, que de verdad están ahí atrás, protegiendo, cuidando, guiando sobre todo, porque vuelvo y reitero, no es que no tengamos criterios, pero es una idea de confusiones. Y sí, es real, la adolescencia nos trae muchas cosas, y si no tenemos la guía de quien nos trae al mundo, ¿dónde la buscamos? ¿No? Y luego cometemos muchos errores. Y entonces tratemos de verlos como véanlos como lo que somos, ¿no? Somos sus hijos, somos su obra, somos su legado.
Ahora sí que no nos rechacen, en serio. Apóyennos, guíenos, y si no saben, aprendan con nosotros, vamos juntos de la mano aprendiendo, porque el camino no es fácil. Mi abuela, que ya no está, un día me tomó la mano en un evento muy difícil que sucedió precisamente en esa escuela, y me dijo eso: yo soy de una generación muy conservadora, no sé y no entiendo, pero dame la mano, nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar juntos. Y heme aquí. Besotes al cielo. bonito. Maravillosa. Y eso es lo que necesitamos como familias, el apoyo. ¿Ok? Mi Isaac, precioso, ¿algo que quieras acotar a todo esto? Y pues bueno, yo quiero agradecer el espacio. Este tipo de información creo que ayuda a ir difundiendo el tema. Y pues bueno, creo que a nivel Estado nos falta avanzar muchísimo, porque necesitamos legislación en educación, en salud, en trabajo, las familias. O sea, realmente creo que como Estado falta mucho que avanzar. Y creo que yo me iría con la frase de que pues no necesitas entenderlo, solamente respeta, ¿no? Respeta a las personas, que al final somos eso, ¿no? Personas con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, y pues estamos aquí en un mundo compartiendo, y pues qué mejor que compartirlo en paz, ¿no? Con todas las demás personas. Gracias, Isaac. Y pues agradecerles a todos los que siguen todavía conectados viéndonos, infinitamente gracias. Aprendan, compartan la información, por favor. ¿Qué les puedo yo decir? Aprendan, no se queden con la duda, investiguen, no se queden nada más con las ideas que ya traemos ahí, conservadoras, familiares de antaño, ya tradicionales. No, no, no. Rompamos de esas cadenas, abracémonos como la familia que somos, con todas nuestras diferencias, trans, gays, bis, les, inter, pan, sexuales, aclaro, pansexuales. Sí, porque estamos ahorita en épocas electorales aquí, se vayan a creer, no, pansexuales. ¿Okay? Los amo muchísimo, de verdad, muchísimas gracias. Yo no me despido de ustedes allá en Zoom, porque nos vemos a las 3 de la tarde con mi queridísimo Isaac en masculinidades trans, que va a estar muy buena esta mesa, porque vamos a, ya me conoces, vamos a tocar temas como derechos, como el patriarcado, como la invisibilidad, y por ahí traigo uno que a mí me hace mucho ruido, que es también la misoginia que existe dentro del transmasculinismo, porque hay, y más sobre todo en México, no importa, siempre lo he dicho, no importa de qué pie coges, si te sientes hombre, eres machista. Entonces vamos a checar y a tocar ese punto muy interesante. Yo los veo en punto de las 3 de la tarde, ya saben, por Coalición Agnes, que nos va a estar acompañando Isaac, Tus y más gente, activistas del colectivo Agnes, y para hablar de estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias, un abrazo hasta España, Natalia, Kur, mi vida, un besote. Isaac, nos vemos en un ratito. Muchísimas gracias y nos vemos en un rato, y vamos a cortar nuestra maravillosa transmisión. Aguántenme, eso es todo. Chaito, bebés. ¿Y cómo le hicieron hace rato? Besos.